libertad, pecado y gracia. Con ustedes en Libertad, Pecado y Gracia, esta serie de programas para reflexionar sobre temas álgidos, de dilemas éticos y de grandes circunstancias para que los cristianos... Nuevamente con ustedes en Libertad, Pecado y Gracia, esta serie de programas para reflexionar sobre temas álgidos, de dilemas éticos y de grandes circunstancias para que los cristianos, de acuerdo a las realidades que vivimos, puedan tomar sus decisiones y puedan profundizar. Diálogo, ciencia y fe. Tenemos aquí la psicología, la antropología, la filosofía y la espiritualidad, la teología. Hemos tenido diálogos sobre la libertad del hombre, su capacidad de autogestión y su capacidad de optar por el bien. Eso es la libertad. El optar por el mal no es libertad sino libertinaje. El optar por el bien es la libertad del ser humano, que no tenga limitaciones, que no tenga cadenas, que no tenga ningún obstáculo que no le permita optar por el bien. Cuando una persona no es libre, cuando está forzado, obligado por problemas psicológicos, por problemas de presión de otras personas, por lo que sea, y no puede optar por el bien, está obligado a optar por el mal, esa persona no es libre. Libre es el que no tiene ninguna restricción de tipo psicológico, ninguna compulsión, ningún problema psicológico, psiquiátrico, ningún problema de coacción de personas, o económica, o humana, y está libre para optar el bien. Quien opta por el mal es libre, digamos, en la capacidad de hacerlo, pero se esclaviza por el mal. Si yo opto por robar, sí, soy libre de hacerlo en cuanto a capacidad de hacerlo, pero ya quedé aprisionado, quedé esclavo del robo, de la persecución, de la cárcel, de ser llevado a un tribunal y en mi conciencia de estar atado a algo que no debo hacer, que es quitarle a los demás algo que les corresponde. En cambio, la persona libre es la que no tiene ningún obstáculo, no tiene ninguna presión interna de la psique, psicológica, porque no tiene ninguna neurosis, no tiene ningún trauma que lo obliga a optar por el mal. Por ejemplo, cuando a una persona se le presenta una autoridad, un policía de tráfico, el papá, la mamá, un profesor, un jefe en la empresa, y tiene temor por esa persona. Todo lo que sea autoridad le trae temor. Y ese temor le trae a evadir esa autoridad. ¿Qué significa esto? Que esta persona, ese temor no es gratuito. Seguramente tiene unos problemas con la autoridad en su infancia, sea el papá, la mamá, el profesor, la profesora, el hermano mayor, la abuelita, que tenía autoridad cuando era niño con esa persona y fue tan autoritaria, tan dura o duros con esta persona, que toda relación con la autoridad está viciada por el temor, porque el encuentro con la realidad en su trauma de infancia es susto, miedo, temor a que me regañen, a que me vean haciendo algo que no está bien, o aunque esté haciendo algo bien, tengo la imagen desde niño, en forma inconsciente, que me van a hacer algún reclamo, que me van a regañar, que me van a llamar la atención, que me van a decir que me van a castigar, o que me van a gritar, que me van a humillar, a atropellar, a faltarme al respeto. Entonces, esto se llama un trauma. Trauma es aquello en psicología que la persona lo vive en su infancia y como no lo resiste, lo envía al inconsciente. El inconsciente, hagan de cuenta que es como una cajita que tenemos en el interior de nosotros, en nuestra psique, donde metemos todo aquello que no nos gusta, todo aquello que es feo, todo aquello que nos hace daño, especialmente cuando somos niños. También lo hacemos de adultos, pero cuando somos niños queda en el inconsciente y queda guardado allí, porque no lo resistimos en el consciente. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Guardo
un regaño grande que me dio a mí mi papá, mi mamá, el profesor, la profesora, una humillación, un golpe, una paliza o un atropello, una falta de respeto, un decirme que yo no sirvo, que soy tonto, que soy malo, que hago las cosas mal, que no sirvo para nada, que soy un niño maleducado, que era mejor no haber nacido, que para qué vine al mundo, que se arrepienten de haberme traído al mundo, o el profesor que me dice en clase, usted no sirve para nada, usted es el peor alumno que tengo, usted no tiene memoria, usted no tiene inteligencia, usted es bruto, usted es tonto, usted es un burro, un atropello, un golpe, una cachetada, un coscorrón en la cabeza continuo, la persona manda eso al inconsciente porque es niño y no lo puede asimilar, no se puede defender. Él cree que la culpa es de él porque los grandes tienen razón y envía al inconsciente todo ese dolor que siente, toda esa rabia que tiene, toda esa autoestima baja, toda esa confrontación consigo mismo. Y para no tener que confrontarse y decir yo no sirvo, yo no valgo, mejor lo manda al inconsciente, lo reprime, se llama en psicología la represión, es un mecanismo de defensa, pero un mecanismo de defensa que se puede volver inconsistente, es decir, negativo. ¿Por qué se vuelve inconsistente? Porque reprimo y reprimo, eso queda ahí guardado, no me hace daño aparentemente. Cuando van pasando los años, la persona llega a su adolescencia y a su juventud, eso comienza a aflorar, pero no aflora en forma sana, eso ya se pudrió ahí, eso ya le hizo daño, sale con agresividad, sale con odio a sí mismo, sale con odio a las personas de figuras de autoridad y tenemos comportamientos, tenemos lo que llamamos nosotros en psicología acciones no controladas por la persona. Siempre que viene una autoridad, huyo, me le escondo, la trato con distancia, con desconfianza y algunas veces con agresividad. Entonces, ¿por qué será que siempre que viene una autoridad en el colegio, en la universidad, el policía de tráfico, la persona del jefe en la empresa, el subjefe en la empresa, o le huyo o respondo con agresividad? Si me saludan bien, respondo mal si es autoridad. Hablo mal de la autoridad. Todo lo que haga se lo interpreto mal. Porque tengo una cuenta que no he saldado, una cuenta de cobro de la infancia. El jefe, la esposa, el esposo, el suegro, la suegra, la persona que de alguna manera tiene autoridad, el que maneja el bus o la azafata en el avión que tiene autoridad en ese momento, o simplemente un policía de tráfico. Le pongo el rostro de mi papá, mi mamá, mi profesora, mi profesor de la infancia y todo lo que yo no pude manifestarle a ese profesor, al papá, a la mamá, porque era niño y lo mandé al inconsciente, lo reprimí, aflora ahora como en un volcán cuando estalla y sale reprimido de 15, 20 años. Y le pongo a ese nuevo rostro que es autoridad toda la agresividad, todo el odio, toda la rabia o el temor que le tenía a las figuras de autoridad en la infancia. Lo reprimido sale, una comparación, el magma del volcán, esa lava que está allá adentro. Llega un momento en que se destapa el volcán y salta la erupción y acaba con Armero y mata a 25,000 personas. Estaba guardada esa erupción por años, por siglos, y estalló y se llevó 25,000 personas y un pueblo entero. Lo mismo acá. ¿Por qué esta persona me respondió tan duro? ¿Por qué este alumno? ¿Por qué este empleado? ¿Por qué este ciudadano? Yo le hice una pregunta o le llamé la atención de una manera normal y me respondió con agresividad, con rabia, con odio, con una mirada terrible, con una palabrota, con un empujón o con una amenaza. Porque tenía guardada desde la infancia una agresividad o una actitud negativa ante figuras de autoridad que nunca las pudo expresar y ese volcán explotó. Y al explotar, como era un acumulado de tantos años, vino una agresividad desproporcionada. Entonces, a esta persona tenemos que ayudarle. En ese momento no vale decirle, mire usted por qué reacciona muy mal hecho, hay que hacerle un análisis. Tu reacción fue desproporcionada. A mayor desproporción, mayor represión de la infancia.
A menor desproporción, menor represión. Entonces nos podemos conocer y podemos decir, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué soy tan agresivo? ¿Por qué falto a la caridad? Yo soy una persona católica, soy una persona de fe, que defiendo los principios de la caridad cristiana, del respeto a la dignidad de los demás. Y yo, cada vez que me manda una autoridad algo, o alguien que no es autoridad, me lo manda con tono de autoridad, o un compañero de trabajo, o un compañero de estudio, me dice algo durito, vaya y traiga esto, mira, apúrele. Me da rabia, a mí no me venga a tratar así, usted cree que yo soy quién para usted. ¿Por qué esa reacción desproporcionada? Porque había guardado desde la infancia una represión de un trauma, de que fue tratado duro, y cuando alguien tiene algún viso de autoridad, de alguna manera esa autoridad, o se parece en el tono a la autoridad, descargo todo eso guardado que está en el inconsciente y sale en forma agresiva, o en miedo o temor, o en huida, o en no querer confrontar, y no querer hablar, o en renuncia, o me voy de la casa, yo no me aguanto más, y no ha solucionado su problema. La neurosis, es decir, la represión de un comportamiento de infancia que me hizo daño, no la puedo resolver desahogando de tal manera que acabo con el otro. ¿Cómo es la resolución de esto? Que me ayude alguien a ser consciente de qué me está pasando y pueda distinguir que una cosa fue mi profesora, mi profesor, mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi abuelito, y otra cosa es el jefe ahora, o es el policía de tráfico, o es una figura de autoridad en un teatro, en un avión, en un bus o en una institución. Y esas figuras de autoridad nuevas no tienen ni idea de lo que está pasando, ellos no vivieron lo de la infancia de uno. Entonces dicen, ¿por qué me atacó así? ¿Por qué es tan grosero? ¿Por qué me respondió de esta manera? Es lo que llamamos nosotros conductas desproporcionadas para el estímulo. El estímulo fue una llamada de atención. Mire, no vuelva a hacer esto. En esta institución, en esta empresa, o en esta casa, o en este bus, no se puede hacer esto. Mire, no bote papeles al piso. ¿Y usted por qué me dice eso? Usted no es nadie para mí. Usted no tiene que responderme. O si es jefe, se queda callado, pero con una rabia guardada. ¿Por qué me vino a reclamar esto? ¿Yo quién soy? ¿Acaso qué soy para él? Me trató durísimo. Y a veces exageramos. Me insultó. Ahora, a veces sí es verdad que lo insulta y está mal hecho, pero la reacción es desproporcionada. Queridos hermanos, hermanas cristovidentes, nosotros no podemos juzgar a los demás ni a nosotros mismos por conductas, comportamientos desproporcionados de la vida. Cuando hay desproporción en la conducta es porque hay una causa directamente relacionada con el efecto. Si yo respondí agresivamente y muy duro y grosero, faltando a la caridad y atropellando, es porque mi desahogo respondía no al estímulo de la persona que tengo en el presente, sino de algo que venía de la infancia, que fue reprimido y llevado al inconsciente y que ahora me salió al consciente en forma desproporcionada. Esto es lo que llamamos en psicología comportamientos inadecuados, inconsistentes con la realidad, y que la persona, si ya va viendo que son muchos y sus seres queridos o amigos le dicen, oiga, usted tiene algún problema, usted es muy agresivo, ¿a usted qué le pasa? ¿Usted por qué responde tan duro? Uno no le puede decir a usted nada, que sea con un poquito de tonito o que sea como ayudándole a corregir algo, porque usted reacciona pero como una avalancha de rabia y se pone hasta distante y hasta lejano y grosero. Ahí en ese momento comprendamos, yo necesito ayuda, necesito que alguien me haga ver lo que me pasa. Papás y mamás, cuando el joven, hijo, reacciona demasiado agresivo, hay algo ahí que él tiene guardado. Hay que ayudarle, hay que entrar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué cuando yo te digo esto o aquello, o te doy una orden, o te reclamo, o te llamo la atención, tu reacción es desproporcionada? Y ahí la persona puede ir sacando lo que llamamos la libre asociación.
porque me da rabia, porque siento que me atropellan, porque no me respetan. Vamos para atrás, hasta que van llegando, que en la infancia fue maltratado por alguien y tiene su cuenta de cobro, tiene una cuenta, un saldo que no ha logrado arreglar. Y esto puede convertirse en una conducta que se vuelve normal en la vida de la persona. Y es una persona que a los 40, 50 años siguen las mismas y cada vez peor. No olvidemos que los problemas psicológicos con el tiempo, en vez de arreglarse, se van volviendo más fuertes, más crónicos, como una herida. Con el tiempo se puede volver llaga, y con el tiempo se puede volver infección, y con el tiempo se puede volver cáncer. Y hay personas que a los 50, 60, 45 años, nadie entiende por qué son tan agresivos, tan huraños, tan gruñones, tan de mal genio. Algo hay en su infancia que quedó ahí grabado en el inconsciente y que no está arreglado ni afrontado. La caridad cristiana, ¿hasta dónde la puede ejercer esta persona? Hasta donde su neurosis se lo permita. Entonces hay problema psicológico y problema de falta de caridad o pecado. Parte es por su problema psicológico. Si es pequeño, entonces su parte consciente es más grande y habrá más pecado. Si su problema psicológico es muy grande, será una persona muy difícil de adaptarse a la sociedad y nadie la va a querer tener y ni recibir por lo agresiva. Pero su pecado tal vez es más pequeño, porque su problema psicológico es más grande y su libertad efectiva es muy cortica. El problema inconsciente es muy grande. Diálogo, ciencia, fe, psicología, espiritualidad, es lo que estamos tratando en este tema de la defensa de la represión cuando llevamos al inconsciente cosas que nos hacen daño. Y así en el amor, en el afecto, en la psicosexualidad, en la agresividad, en el dominio de las personas, en la sumisión, en la dominación a las personas. En todos estos aspectos hay que conocerse. Nocete ipsum, conócete a sí mismo, decía Sócrates. Solo el que se conoce a sí mismo, sus reacciones, sus causas y efectos, sus motivaciones y el por qué responde con esas conductas, es el que puede controlar conscientemente su vida, modificar comportamientos inadecuados y con los valores del Evangelio, del amor y el respeto, la caridad y la justicia, irlos canalizando para el bien y controlarse. Pero el que no sabe la causa, ¿cómo controla? Si yo sé que un río viene y se le puede poner un dique, yo le puedo poner el dique y controlo el cauce. Si no sé dónde es la causa, no puedo poner diques y ese río va a inundar un barrio entero y acabar con tantas vidas y acabar con tantas personas. Mis actitudes, mis comportamientos, mis conductas pueden hacerle daño a los demás y yo mismo no sé de dónde vienen. El que conoce bien su consciente, parte de su inconsciente, y a él se ha permitido hacerse confrontaciones y que otros le ayuden, inclusive con ayuda psicológica y con ayuda de la oración, va a tener la humildad para aceptar que tiene dificultades psicológicas de infancia y que las puede canalizar para corregir, cambiar, encauzar los comportamientos y las conductas de la vida y así evitar problemas graves de pecado, inadecuados o de agresividad, de desadaptación social y lo peor, de soledad y tristeza. Porque a una persona con grandes problemas que no conoce y no controla, por ejemplo, de agresividad, lo van a rechazar, no lo van a aceptar los compañeros, no lo va a aceptar su pareja, lo van a rechazar en el hogar la familia, los cuñados, los primos y amigos. Y él siempre dirá que no es culpa de él, sino de los demás, porque no conoce la causa de sus problemas. Pero cuando las conozca, él mismo se va a dar cuenta y va a decir, no, yo ya sé dónde están los problemas de mi vida. Yo ya sé dónde está la causa y como ya lo sé, cada vez que responda así, voy a hacer un análisis, voy a hacer una confrontación, una reflexión para canalizar. Y si esto lo hace continuamente con sus exámenes de conciencia, puede canalizar la vida, puede modificar sus comportamientos y sus conductas. Queridos cristovidentes, libertad, pecado y gracia, ¿hasta dónde somos libres? Por lo inconsciente o consciente, hasta dónde el pecado es parte pecado y parte
condicionamiento de mi psicología y hasta dónde la gracia de Dios puede influir. A mayor libertad, más gracia puede actuar el Señor. A menor libertad, porque estoy condicionado, la gracia puede actuar menos, porque mis problemas psicológicos lo van a impedir. Dios me los bendiga, que tengamos un comportamiento sano, respetuoso, una higiene mental y una psicología limpia, que nos permita manejar nuestra vida, las riendas de nuestra existencia, con libertad, con la gracia de Dios y sin pecado. Que Dios me los bendiga. Libertad, pecado y gracia.